Muy buenas, Miguel. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Aquí estamos, a ver qué nos cuentas hoy. Bueno, para quien no te conozca, ¿quién es Miguel Gorriz? Pues, bueno, mi nombre es Miguel Gorriz. En redes sociales soy Leven Nutrición Deportiva. Soy farmacéutico y dietista nutricionista y actualmente pues me dedico únicamente a la nutrición, ¿no? He trabajado tanto en oficina de farmacia como en nutrición, pero actualmente me dedico únicamente a la nutrición. Apasionante un poco del rendimiento deportivo, aunque acabo dedicándome a muchos más campos en ese sentido y al final en consulta presencial. No únicamente veo a deportistas, pero es un poco el tema que me gusta. Bueno, cuéntanos un poquito por qué lo de Leven. Pues al final lo que es la elección de la marca, cuando la hice, no quería lo típico de que se asociase mi nombre al trabajo, ¿no? Lo típico de nutrición Miguel Gorriz o Nutriesport Miguel Gorriz, algo así, ¿no? No me gustaba. Al final, mi objetivo a medio plazo es acabar montando una clínica en el que no solo haya nutrición, sino que haya otros diferentes profesionales en el ámbito de la salud. Entonces, quise relacionar la marca al tema de la salud, ¿no? Y pues di con una persona que me hizo la marca personal que me recomendó este nombre, o sea, después de una elección de 3, 4 nombres, este fue el que más nos gustó. Y Leven es una ciudad de la antigua Creta en el que había un santuario de salud de un dios griego en ese sentido. Entonces, la idea fue un poco por ahí, ¿no? El relacionar mitología con lo que yo a corto o medio plazo me gustaría tenerlo, el tema de la clínica. Te dedicas a la nutrición deportiva y sobre todo a deportes de resistencia. ¿Qué necesidades fisiológicas y metabólicas tiene un deportista? La verdad es que esa es complicada más que nada porque dentro del deporte de resistencia hay disciplinas muy variadas, de duraciones muy distintas e incluso de intensidades muy diferentes, ¿no? Pero al final, pues dentro de lo que son las necesidades del deportista, para mí, antes que decir qué necesidades fisiológicas tiene, creo que el principal error a nivel nutricional para las características fisiológicas de un deportista de resistencia es que se consumen pocos carbohidratos. En ese sentido, ¿no? No me quiero meter a nivel de fisiología en ese sentido, pero lo dicho, ¿no? Es el principal error que veo yo en el deporte de resistencia, en lo que a la nutrición se refiere, para las necesidades fisiológicas que tiene un deportista de resistencia, es que normalmente se come poco y poco carbohidrato en ese sentido. Continuando esta pregunta y haciendo referencia a eso de los carbohidratos, se habla mucho de flexibilidad metabólica. Explícanos qué es y si se puede entrenar. Pues a ver, la flexibilidad metabólica en general lo que se refiere es al final que el cuerpo, ¿no? Pues utilice los diferentes sustratos, tanto carbohidratos como grasas, dependiendo de la duración y la intensidad del ejercicio, ¿no? Es que aprenda o que sea capaz de utilizar el que necesite acorde a pues, la duración y la intensidad del ejercicio. Muchas veces aquí pues, se ha focalizado mucho en pues, que a lo mejor las dietas bajas en carbohidratos podrían mejorar esa oxidación de grasas, esa utilización de grasas como sustrato energético, como combustible. Y al final es cierto, ¿no? O sea, en el momento que se reducen los carbohidratos, pues el cuerpo utiliza más grasa como fuente energética, pero quizá no como una mejora de la flexibilidad, simplemente como una adaptación puntual en el que, como no dispone de carbohidrato, utiliza el otro combustible que tiene en ese sentido. Entonces, al final, la nutrición puede ayudar a mejorar eso, pero lo que más mejora la flexibilidad metabólica o lo que el factor principal para mejorar la flexibilidad metabólica es sobre todo el ejercicio. O sea, el ejercicio físico a diferentes intensidades y diferentes duraciones es lo que acaba haciendo que el cuerpo pues, aprenda a utilizar tanto grasas como carbohidratos de forma eficiente en ese sentido. Entonces,
Deportistas muy entrenados son los deportistas más flexibles a nivel metabólico en ese sentido y que tienen la capacidad de utilizar ambos sustratos pues dependiendo de la intensidad y la duración de ese ejercicio. Entonces, al final es eso, ¿no? La flexibilidad o ser flexible a nivel metabólico es tener esa capacidad de utilizar todos los almacenes de energía que tenemos de forma eficiente, pues, dependiendo de las necesidades del ejercicio. Entonces, entrenamientos de tipo training low, compete height, ¿serían eficientes? A ver, yo creo que pueden o podrían ayudar a lo mejor un poco, pero bueno, al final los que llevan leyéndome tiempo saben que soy fiel defensor del carbohidrato y no creo que sea necesario quitar el carbohidrato al 100%, ¿vale? O sea, para mí el train low simplemente quiere decir que a lo mejor se reduce un poco la cantidad de carbohidrato de forma diaria, pero no tiene por qué ser carbohidrato cero, ¿no? En ese sentido. Hay mucha gente que asocia eso, ¿no? El train low como que prácticamente tiene que desaparecer el carbohidrato de la dieta de ese día o de la alimentación de ese día. Yo opino que no. Yo creo que al final el propio ejercicio o las propias demandas durante el ejercicio son las que acaban generando esas señalizaciones, ¿no? Donde tienen que darse para que se mejore tanto una oxidación de grasas como la mejora de la oxidación de sustratos a nivel de carbohidratos. Entonces, train low, compete high, sí, pero con matices, o sea, en ese sentido. O sea, yo no soy partidario de quitar el carbohidrato 100% en ningún día. Sé que eres fiel defensor de los carbohidratos, pero actualmente hay protocolos que están saliendo como la dieta cetogénica y el ayuno. ¿Sería recomendable a nivel de deportes de resistencia? A ver, yo creo que como todo depende de contexto, ¿no? O sea, ¿recomendaría una dieta cetogénica a un deporte de resistencia? Pues quizá a lo mejor en un deporte de ultra resistencia, en el que el objetivo va a ser únicamente terminar una prueba, a lo mejor puede ser útil. O sea, en ese sentido. ¿Dieta cetogénica para aumento del rendimiento? Rotundamente no. O sea, al final creo que el carbohidrato es el que ayuda, ¿no? a meter intensidad en los entrenos, ayuda a recuperar. El glucógeno es mucho más que un simple sensor de energía, está relacionado con múltiples señales muy importantes dentro de lo que es a nivel fisiológico. Entonces, yo creo que al final pues tenemos eso, ¿no? Tenemos deportistas un poco obsesionados con este tipo de protocolos por mejorar un poco la punta del iceberg, la punta de la pirámide, cuando la base no está del todo bien estructurada, ¿no? Entonces, lo dicho, ¿no? Creo que, o siempre he sido también muy defensor tanto del carbohidrato como del contexto. Creo que depende de qué persona tenga delante, puede ser útil o no. Al final, pues una persona con 25, o ciclistas con los que actualmente trabajo, a lo mejor están a lo mejor entre 20, 25 horas semanales de bicicleta. ¿Hay un intermitente en esas personas? No lo veo. O sea, o dieta cetogénica en esas personas, pues tampoco lo veo. O sea, en eso. Entonces, al final hay o un deportista, ¿no? Que entrena muy poco volumen, que se mete 3 horas semanales de deporte. Luego ya está, si lo denominaríamos deportista o no, pero en esas personas pues, a lo mejor pueden sernos útiles, pero si nos vamos a cuanto más volumen, más intensidad, para mí al final el que haya, pues a lo mejor, o el que esté distribuida la comida a lo largo del día, pues permite tener energía para entrenar, para recuperar y poder entrenar mejor. Y a nivel de dieta cetogénica tampoco lo creo que sea la mejor opción, sinceramente, para rendir. Aquí, igual que en el training low, creo que había que hacer un matiz también en lo de dieta cetogénica, porque depende del gasto energético y el consumo de carbohidratos, podrías estar en dieta cetogénica con un consumo alto de carbohidratos. ¿Sería así? Sí, de hecho hay un estudio chulo que se realizan como en etapas, ¿no? En una carrera por etapas,
en el que el gasto calórico es muy, muy alto, e incluso se consumen, creo que son unos 600 gramos de carbohidratos diarios. O sea, y se ven cuerpos cetónicos en sangre como si realmente estuviesen en cetosis, o sea, en ello. Entonces, yo creo que eso es ser eficiente a nivel metabólico, eso es ser flexible a nivel metabólico. O sea, tener la capacidad de utilizar grasa de forma tan eficiente como para incluso generar una cetonemia o un aumento de cuerpos cetónicos en sangre tan alto y además estar consumiendo muchísimo carbohidrato, ¿no? Entonces, simplemente pues lo que tú decías, ¿no? Por ese gasto tan alto durante el día, al final pues se produce, ¿no? Ese estado de, no sé cómo llamarlo, pero a lo mejor cetosis deportiva o algo así, ¿no? Podría ser en general. Yo esto no lo he medido, pero mira, por ejemplo, ahora que lo dices, quiero medirlo. Quiero medirlo con un deportista con el que trabajo, que es con Iván Penalba. Iván Penalba en las carreras de 24 horas, yo estoy seguro que los cuerpos cetónicos se disparan, pero se disparan. O sea, en ese sentido, nadie tiene la capacidad de hacer 24 horas seguidas si no es flexible a nivel metabólico. O sea, más que nada porque metiendo 90 gramos hora de carbohidratos, no cubrimos gasto energético ni de coña. O sea, ni de coña. O sea, entonces, si a él le midiésemos cuerpos cetónicos en las 3, 4, 5 últimas horas, seguramente estén disparados, o sea, en ese sentido. Entonces, ¿me estás diciendo que Iván no es flexible a nivel metabólico? O sea, y no ha hecho cetosis en su vida, o sea, a nivel de esto. Consume muchísimos carbohidratos al día. Pero es que es un tío que a veces se te mete 100, 120 kilómetros en un día. O sea, hay días que hace maratón por la mañana, maratón a mediodía, maratón por la noche. O sea, yo lo siento, pero ahí es, vamos, o le metes carbohidrato o el motor no tira. Vamos a pasar y vamos a dejar un poquito los macronutrientes y vamos a pasar a otro fregado, las calorías. Sí que es verdad que muchos deportistas de resistencia infraestiman su gasto y llegan a hacer déficits energéticos bastante abruptos. ¿Qué consecuencias podría tener estos déficits? Tener consecuencias y muy graves, o sea, a nivel de, sobre todo a nivel hormonal, ¿no? O sea, pueden tener un impacto hormonal alto y que acabe repercutiendo, pues, tanto a nivel de hueso, a nivel de testosterona, en ese sentido. O sea, al final es cierto que, bueno, que dentro de lo que es el deporte de resistencia existe una un poco obsesión, ¿no? Por estar fino, o sea, al final estar en un contenido graso bajo, focalizando muchas veces el peso corporal como objetivo, o sea, en el sentido de bajar peso corporal, porque bueno, o sea, no te niego que un peso corporal pues, al final alto puede repercutir a lo mejor en una subida cuando se sube a un puerto de montaña en bicicleta, en ese sentido tal, pero yo creo que siempre debemos de hablar un poco de composición corporal más que únicamente de peso. Y en ese sentido, pues el que coman poco y sobre todo que coman poco carbohidrato, que muchas veces no solo es la cantidad de calorías, sino que normalmente la cantidad baja de calorías viene dada porque quitan carbohidrato, o sea, en ese sentido. Yo creo que ese bajo consumo de carbohidrato puede repercutir también de forma negativa a nivel hormonal, ¿no? Al final, una concentración de glucógeno baja sostenida a largo plazo podría tener un impacto negativo en ese entorno hormonal del que hablamos, ¿no? En el sentido de decir que pues, al final el cuerpo tenga o piense, ¿no? Que hay un momento de hambruna en el que no hay disponibilidad de poder comer y pues, tenga un impacto negativo en el que pues, al final cuando se consumen menos calorías de las que realmente se están gastando durante todos los días, pues al final priorice, ¿no? Funciones vitales en el que, pues oye, que el corazón funcione es vital, que el hígado funcione es vital, que el páncreas funcione vital, que el cerebro funcione vital, pues prioriza mandar energía a funciones vitales y corta en el sentido, pues esa energía en funciones que no son vitales, ¿no? Muchas veces la reproducción es algo que no es vital, con lo cual pues, puede tener un impacto muy negativo en lo que es hormonas sexuales femeninas en las mujeres y
pues, acabar perdiendo la menstruación, y en hombres pues no tenemos menstruación, con lo cual no nos damos cuenta, y entonces hasta que no cae la testosterona a niveles muy muy altos, pues no se dan cuenta de esa disponibilidad energética, ¿no? Y luego ya está el papel de estas hormonas respecto a otros tejidos, pues que también pueden tener implicaciones pues muy muy negativas, ¿no? En ese sentido. Has hablado del tema del peso y ese sería un error que verías. ¿Detectas más errores en consulta? Sí, o sea, a ver, yo creo que ese es el principal dentro de lo que es el deporte, bueno, de resistencia y no solo de resistencia, ¿eh? De hecho, esto pues, a veces lo hemos hablado, ¿no? Con compañeros que se dedican, no es que se dedican, sino que leen mucho más del tema de la disponibilidad energética que yo, como pues es Marta, la de Ciencia y Nutrición, Marcos Fueda, Sergio Espinar, que a veces los papers nos dicen, ¿no? Que ¿no? Esa disponibilidad energética puede estar en torno a un 20% de los deportistas y eso, pero cuando trabajamos en consulta, yo creo que ese porcentaje aumenta muchísimo. O sea, yo te diría que al revés, un 20% de personas a lo mejor están en disponibilidades energéticas óptimas, y el otro 80% en algún momento dado, en algún momento de temporada o eso, su disponibilidad energética suele ser baja. O sea, al final yo creo que los dos principales errores que observo, ¿no? Dentro de este deporte y del deporte, incluso puede que te diga que cuanto más nivel o más élite nos vamos, mayor es el error de consumo a nivel energético, y luego, sobre todo a nivel de carbohidratos. Esa carbofobia generalizada de la gente, que no sé por qué, en ese sentido. O sea, al final pues, son los dos errores principales que yo más o menos creo que podrían definir un poco lo que observamos tanto yo como muchos compañeros en consulta. A nivel competitivo, ¿son necesarias las recargas de carbohidratos? Sí, o sea, a ver, recargas como tal en el sentido, pues de hecho, creo, ¿no? Que de lo que sé a nivel de la carga de carbohidratos hay ciertas cosas pues que aún no se saben del todo, no se sabe más o menos a qué cantidad de carbohidratos se puede llegar con un consumo alto de carbohidrato únicamente en 1 o 2 días. O sea, creo que aún falta mucho por saber, pero son necesarias. Al final, sobre todo cuando se compite, también va a depender de la disciplina, ¿no? Pero cuando la duración va a ser relativamente prolongada y puede haber un agotamiento de ese glucógeno a nivel muscular, oye, pues cuanto mayor cantidad de glucógeno partas al inicio del ejercicio, mejor vas a poder desempeñar el ejercicio. Si luego además, pues, oye, vas consumiendo o tienes una tolerancia a poder consumir bastantes carbohidratos durante, vas a poder alargar más la duración y probablemente la intensidad. Hay otros factores que influyen en ello, como el estado de entrenamiento, ¿vale? Pues, hidratación, cosas así, pero sí, las veo útiles y creo vamos, que son importantes dentro de lo que es el carácter competitivo de cualquier persona a nivel nutricional. Bueno, aquí habría que hacer un matiz también, que ya sabes que yo esto de los matices me gusta mucho. Bueno, hablamos de carreras con una duración bastante prolongada. Si te vas a correr 5 kilómetros no hace falta hacer esa recarga de carbohidratos. Que aquí me veo a los típicos que se toman los geles cuando van a correr 20 minutos. Eso es, sí, sí, completamente. O sea, pues yo digo que hay que matizar en ese sentido de que, sobre todo, pues carreras que te vayas a duraciones, pues no sé, superiores a 1 hora y media, una cosa así, pues ahí ya es necesario, ¿no? A lo mejor en carreras de menos de 1 hora, simplemente pues con un consumo moderado de carbohidratos es suficiente como para poder tener y cubrir. Sí, pero es lo que tú dices, para 5K y 10K no hacen falta geles. Ahí lo que hace falta es entrenar. Bueno, a nivel competitivo, ¿qué habría que tener en cuenta antes, durante y después de la carrera? Ahí soy bastante maniático a la hora de tener en cuenta muchos puntos en ese sentido, pero bueno, para resumir a lo mejor, pues eso, quedaría con carbohidratos antes para llegar bien cargado a la carrera, ¿vale? A nivel de, por lo mismo, una correcta hidratación el día previo, como para llegar bien hidratado a lo que es el punto de partida.
También creo que mucha gente se sobrehidrata el día previo, o sea, por ese miedo a estar deshidratado, incluso que creo que hay veces hay cargas que son excesivas y que la gente al día siguiente sale hinchado como pelotas por ese miedo a no cargar el glucógeno de forma completa. Entonces, dicho, son para mí 2 puntos importantes, o sea, el que se llegue con una cantidad óptima y se cargue bien a nivel de hidratación, ¿vale? El día previo, pues, por ejemplo, el descanso importante, intentar que el deportista descanse lo mejor posible dentro de las condiciones o del estrés competitivo. En el durante, tener más o menos claro la estrategia que se va a llevar de consumo de carbohidratos. Creo que pues, al final es importante llevar una estrategia, pero que el deportista también sea capaz de, en algún momento dado, si pasa cualquier cosa, sea capaz de improvisar. O sea, o que tenga la capacidad de improvisación en un porcentaje alto en caso de que pasase cualquier cosa, ¿vale? Creo que pues, un poco nuestra función también es educar al deportista como para que sea capaz de en ese momento de que ha pasado cualquier cosa, si le ha caído un gel, el de esto, pues que exista una capacidad de improvisación como para poder hacerlo. Y en el post carrera, bueno, en el durante, pues lo dicho, el tema de hidratación también creo que es algo importante, aparte del aporte de carbohidratos. Y luego en el post carrera, pues va a depender, ¿no? Pues, depende si es una vuelta por etapas en el que nuestro deportista vuelve a competir al día siguiente, en el que, pues, oye, la recuperación lo más temprana posible puede que sea importante en ese sentido. Si nos vamos a duraciones, o sea, únicamente de un día, pues en el post carrera, por favor, disfruta de la comida, disfruta de tu gente, disfruta de lo que sea si estás en condiciones de poder hacerlo, si has llegado bien como para poder disfrutarlo. Y lo dicho, o sea, no pautaría una estrategia de recuperación en el sentido de decir, pues oye, una persona que ha hecho un Ironman, oye, llega por favor y si llegas y te vas a comerte un chuletón con tu mujer, disfrútalo por favor. O sea, en ese sentido y no creo que sea tan importante esa estrategia de recuperación si no se va a competir en menos de 24 horas. Has hablado de hidratación y es bastante comprometido el tema y hay bastantes discusiones en esto del tema de hidratación. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Que cuanto más leo, menos sé, en ese sentido. O sea, ahí es algo de verdad que es complejo en ese sentido. Creo que ahí en algunos momentos también me he equivocado en posicionarme hacia puntos un poco extremistas. Creo que es un punto importante que pues, un poco las recomendaciones de hidratación puede que hayan estado a lo mejor un poco influenciadas por la industria de la suplementación en ese sentido. Por supuesto que hidratarse correctamente es importante de cara al desempeño del rendimiento deportivo, pero es lo dicho. Creo que al final, pues oye, los estudios hasta hace bien poco han tenido un diseño que no es del todo correcto, ya que no se podía cegar a los grupos, ¿vale? O sea, ¿a qué me refiero con cegar? O sea, es que al final ambos grupos, el que iba a estar hidratado como el que iba a estar deshidratado, sabían cuál era lo que se iba a hacer con ellos. Entonces, simplemente el saber que se iba a hacer una estrategia de deshidratación con alguien puede disminuir el rendimiento deportivo. O sea, porque tú sabes el impacto que puede tener la hidratación, con lo cual si sabes que vas a estar deshidratado ya tienes una sugestión a que seguramente puedas rendir peor. Entonces, muchos de los estudios que se han hecho a nivel de hidratación se han hecho así porque es muy difícil cegar la hidratación en ese sentido. Entonces, a día de hoy pues se intentan cegar por sondas y eso, pero lo dicho, también creo que pues siguen habiendo limitaciones grandes en el que probablemente pues simplemente la ingesta de fluido a través de la boca y el esófago pues tenga mecanismos de lo que es a nivel de regulación de temperatura o a nivel de estado de hidratación que estén conectados a nivel cerebral. O sea, por eso es algo que lo veo muy, muy complejo. O sea, y para mí creo que al final la mejor estrategia a nivel de hidratación o la mejor recomendación a nivel de hidratación creo que es la individualización. Al final, ver qué deportista tienes delante, ver cómo le afecta su estado de hidratación dependiendo de las condiciones ambientales, ver qué pasa con ese deportista pues, cuando hace mucho calor, cuando bebe más, cuando bebe menos. Y en ese sentido, pues puede que sea la recomendación que haría al día de hoy. O
sea, individualizar absolutamente todo con ellos, o sea, y al final prueba y ver más o menos qué es lo que más le cuadra a ese deportista que tenemos delante. Bueno, continuando con el tema de la hidratación, un mito que se ha repetido hasta la saciedad, incluso se han hecho spots publicitarios con algún famosete, es el tema de la cerveza hidrata. ¿Qué nos puedes contar sobre ello? Agua. Como cristiano. No, es broma. A ver, si nos vamos al punto fisiológico real y todo esto, pues como si fuese cerveza cero post-entrenamiento, ¿podría ayudar a hidratar? Podría. Tiene una base acuosa que podría ayudar a la hidratación. Otra cosa ¿es lo óptimo? Para nada. O sea, al final no es la mejor bebida como para favorecer la hidratación en ese sentido. Creo que pues eso, existen mejores opciones como para favorecer la hidratación y luego ya si nos vamos a algo con alcohol, pues incluso menos. O sea, en ese sentido, el efecto negativo que puede tener el alcohol, tanto a nivel de pues, estado de hidratación como en la recuperación, en ese sentido es bastante negativo como tal. Entonces, lo dicho. Primero, si buscamos hidratación, no busques la cerveza como tal. O sea, no busques esa excusa, ¿no? Para poder tomarte la cerveza con el estado de hidratación. Otra cosa es, oye, estoy tomando una cerveza con amigos, pues disfrútala. Pero de cara al rendimiento o a rehidratación, no es la mejor opción, sinceramente. Una cosa que veo muy común en las carreras es que normalmente hay muchos problemas gastrointestinales. ¿A qué es debido y cómo se podría solucionar? De hecho, la prevalencia de problemas digestivos en lo que es deportes de resistencia es muy alta. De hecho, algunos estudios lo cifran hasta en un 70% de deportistas que han sufrido alguna vez algún problema digestivo. O sea, los problemas digestivos pueden estar tanto de forma a nivel superior, ¿no? A nivel de pues, un poco estómago, esófago, serían un poco ciertos problemas que podemos con eructos, con acidez, con esto, o a nivel más inferior, problemas a nivel de, pues, intestinal, pues, con diarrea, sangre, de esto. ¿Cómo se pueden mejorar? Pues muchas veces entrenando la nutrición. En ese sentido, hay deportistas que no entrenan su sistema digestivo durante los entrenamientos y luego llegan las carreras y quieren meter una gran cantidad de carbohidratos durante, ¿vale? En ese sentido. Entonces, aquí hay el gran problema muchas veces de los problemas digestivos es que es multifactorial, que no existe un único factor que afecte, pero sí que es cierto que el error común es que la gente no suele entrenar su sistema digestivo. Entonces, pues lo mismo. No es lo mismo un deporte que tenga un componente mecánico como es la carrera a pie que una bicicleta que no lo tenga, ¿vale? O sea, el propio impacto pues hace que el riesgo de tener problemas digestivos sea mayor a gente que compite en ciclismo. Entonces, pues probablemente toleren mejor cantidades altas o volúmenes altos de líquido los ciclistas que los corredores. Lo he dicho, pero al final esto también es un poco entrenable. Luego, pues va a depender de las características del carbohidrato adquirido, ¿no? O sea, bebidas como muy concentradas o con mucha cantidad de carbohidrato o incluso geles, barritas, que la concentración de carbohidrato es mayor, pueden favorecer o aumentar el riesgo de tener problemas, ¿no? Entonces, cuanto menos denso energéticamente, pues a lo mejor menos problemas. Entonces, al final es un poco la misma recomendación que he dicho de cara a la hidratación. Creo que la persona que tenemos delante es la que un poco debemos de valorar y ver qué pasa a nivel digestivo para poder individualizarlo lo máximo posible. De hecho, es que las propias condiciones ambientales pueden afectar el riesgo o pueden aumentar el riesgo de tener problemas a nivel digestivo, ¿no? Pues un calor excesivo ese día cuando nuestro deportista no está del todo aclimatado, pues aumenta el riesgo de tener problemas digestivos o incluso un frío extremo. Entonces, pues lo dicho, son multifactoriales, con lo cual lo mejor, sinceramente, es individualizar absolutamente todo con el deportista para disminuir el riesgo. Y sobre todo eso, y entrenarlo antes de la competición, que hay quien va a la carrera y no ha probado nada de lo que va a hacer en competición, o el día antes dice, no, voy a cambiar esto a ver qué pasa. Y en ese momento... He tenido deportistas que porque un amigo suyo utiliza esos geles, lo han cambiado el día de carrera y han tenido luego problemas y dices, tío,
¿me estás diciendo de verdad que porque X te dio el gel te lo has tomado? O sea, si llevas tomando siempre la misma marca durante este tiempo, ¿miedo a qué? O sea, ¿miedo a cambiar qué? O sea, para nada. Pues, es lo que tú dices. Entrénalo y lo que entrenes se hace el mismo día de carrera. Bueno, ahora vamos a preguntarte un poco sobre suplementos, pero antes de empezar esto y para que no se me echen encima, tengo que decir que trabajas en una marca de suplementos. Cuéntanos un poco la función que tienes tú dentro de la marca. Sí, empecé a colaborar con la marca, con LifePro, hace unos 8 meses ahora o así. La verdad es que es un proyecto ilusionante en el que se nos ha dado la capacidad, pues, por ejemplo, yo estoy con Marta de Ciencia y Nutrición, con Pablo y con Carlos Alix, un poco en el diseño de lo que es la gama de endurance o resistencia de la propia marca, ¿no? En ese sentido, pues estamos un poco... a mí personalmente la palabra formulador no me gusta, más que nada porque creo que al final quien acaba formulando realmente el suplemento es el tecnólogo, o sea, es el que nos ayudan una barbaridad en lo que es el desarrollo de los suplementos. Nosotros únicamente pues, decimos más o menos qué proporciones de cada cosa debería de intentar llevar, ¿no? O sea, luego hay cosas pues que, lo dicho, puedes tener la idea maravillosa de querer hacerlo así, se desarrollan de forma tecnológica y te das cuenta de que no es viable, ¿no? En ese sentido. Entonces, nuestra función es un poco esa, simplemente pues, recomendar el tipo de suplemento que queremos y en la proporción que queremos que lleven pues, las diferentes materias primas en ese sentido. Entonces, es un poco el objetivo que tenemos. Lo dicho, esto, por ejemplo, aquí a mí en el momento que di el paso era algo que me costó bastante, o sea, al final era reticente a colaborar con una marca por el miedo, ¿no? a perder credibilidad de cara a la gente. Y lo hablaba con mis compañeros el otro día y lo que me ha pasado es completamente lo contrario. O sea, me he dado cuenta de que la gente se fía de mí y de Marta, o sea, en ello. Entonces, para mí es algo que me enorgullece como profesional o a nivel de lo que he conseguido a nivel de divulgación en redes, en el que la gente no me ve como un vendehumos o no nos ve como un vendehumos, sino que se fía de lo que estamos intentando hacer en ese sentido. Yo entiendo, ¿no?, que pues, en algún momento dado haya habido ciertas críticas a nivel de redes sociales hacia pues, un poco lo que han hecho, ¿no?, a día de hoy las marcas de pues, meter a profesionales para poder hacer ello. En ese sentido, yo creo que nadie duda, ¿no?, de que pues, al final LifePro nos paga pues, un pequeño sueldo para poder hacer o desempeñar nuestro trabajo. Y al final, pues nosotros acabamos recomendando suplementos en los que creemos. O sea, más que nada, pues por lo que hablábamos antes de empezar la entrevista, es que a mí, por ejemplo, una de las cosas que me sorprendió en el momento que entré con ello es como que otras marcas, por ejemplo, utilizaban pues, muchas cosas que no veía útiles dentro de lo que era el suplemento de resistencia, ¿no? O sea, algunas pues, vitaminas, minerales, pues, cierto tipo de cosas, ¿no? Que a veces simplificar el producto es eso. Entonces, oye, pues a día de hoy estoy orgulloso de poder recomendar algo que tanto Marta, Pablo, Carlos y yo pues hemos dicho, oye, debería llevar esto. Perfecto. Entonces, hemos un poco desarrollado eso en ese sentido y es el objetivo que tenemos dentro de la marca. Yo ahí estoy contigo con el tema de formulador, porque tampoco me gusta mucho la palabra. ¿Serías parte del equipo de desarrollo de I+D? Podríamos decirlo Sí. así, porque es lo que te he dicho, el tecnólogo, el que se tema al tema legal, porque hay muchos puntos que la gente desconoce que hay detrás de una formulación de un producto y porque tú coges una materia prima y igual a nivel legislativo no puedes meterla en España porque la Comunidad Europea te lo prohíbe. O sea, completamente. O sea, de hecho, es por eso digo que nosotros somos a lo mejor asesores dentro de lo que es esa formulación o parte del equipo de I+D, pero es lo que tú dices. O sea, yo, por ejemplo, una de las cosas que nunca había visto, o sea, o que no veía dentro del deporte de resistencia, era lo de las cápsulas de sales. O sea, no veía cómodo a lo mejor tomarse una cápsula durante el ejercicio, simplemente pues, por duración, por intensidad, por riesgo de atragantamiento y eso.
y planteamos a lo mejor hacer unas sales en otro formato, simplemente que fuesen tomadas y todo, hasta que las pruebas. En el momento que lo pruebas dices, es que esto es infumable. O sea, esto no te lo puedes tomar. O sea, de hecho, en ese sentido las probé yo solo. O sea, nadie más las probó porque directamente vieron mi cara y fue, vale, mejor ya no las probamos, ¿vale? O sea, entonces en ese momento es decir, perfecto. O sea, veníamos de una teoría que queríamos mejorar, pero no se puede hacer. O sea, en ello. O sea, y a nivel tecnológico, pues un poco la jefe dentro del Live, que es Magda, nos dijo, dice, es que esto pues así no se podría hacer, por tal, por tal. Totalmente de acuerdo. Entonces, creo que al final, pues eso, o sea, nosotros intentamos mejorar ciertos suplementos o intentamos sacar alguna formulación nueva, pues, es lo mismo. O sea, yo creo que dentro de lo que es la suplementación pues, existen ciertas mejoras que se van a poder hacer a lo largo, pues, a los años, o saldrán materias primas nuevas que puedan mejorar ello, pero hay muchas cosas que ya están inventadas. O sea, aquí hay cosas que dices, oye, que no estamos inventando nada. O sea, al final los geles se conocen desde hace años. O sea, ¿qué hemos intentado? Pues oye, yo en este sentido, o sea, y pues, creo que todo el equipo en general, por ejemplo, yo hablo pues, de la parte de endurance, que es cuando más relación tenemos, ¿no? En ese sentido, pues los otros a lo mejor van un poco más hacia sus disciplinas en ese sentido. Pero intentamos tener al deportista en el medio. O sea, al decir, oye, ¿qué es útil para esta persona? O sea, ¿qué puede realmente ser beneficioso? O sea, tanto a nivel de composición como de lo mismo, de textura, de que sea capaz de abrirlo rápido, que le sea fácil de tomar. Entonces, creo que es importante eso, decir, oye, a veces que trabajemos con ese tipo de deportistas, o sea, nos es cómodo porque nos planteamos a veces cosas que dices, hostia, esto no se había planteado así. Entonces, el que alrededor de lo que sea, el desarrollo de ese suplemento, haya alguien que te diga, pues, oye, y si esto a lo mejor lo mejoramos así, y si esto tal, pues, pero porque ponemos al deportista en el centro. O sea, y intentar mejorar todo ello acorde a pues, un poco las personas que van a hacer utilidad de ese suplemento. Ahora les pido a los señores de LivePro que quiten 5 minutos la voz porque voy a hacerte una pregunta un poco controvertida. ¿Sería necesaria la suplementación en deportes de resistencia? Durante sí. O sea, sobre todo si nos vamos a duraciones largas. Y lo mismo, y matizo. Perfectamente me podría llevar plátanos, dátiles y bollitos y pastelitos de arroz, pero es prácticamente imposible llevar por peso, por tamaño y a veces porque ocupan mucho espacio. El llevar a veces diluido X gramos en un bidón, el llevar un pequeño polvo como para poder añadir un bidón en ese sentido, o la utilización de geles en este sentido, yo personalmente lo veo útil. O sea, por lo que te digo. En el resto del día, para mí a lo mejor es prescindible. O sea, y vuelvo otra vez a matizar, depende de contextos. Hay gente que se considera deportista y entrena 3 horas a la semana. En esa gente, pues a lo mejor la suplementación no es para nada necesaria. Perfectamente con comida, cubre requerimientos, perfectamente con comida, eres capaz de meter absolutamente todo. Gente con volúmenes muy, muy, muy altos o con ingestas energéticas a veces muy altas, la suplementación ayuda. O sea, el llegar, mezclarte pues, un batido de prote con bebida de arroz que le metes, no sé, 50 gramos de carbohidratos fácil y te lo bebes, es mucho menos saciante que si te tienes que comer 80 gramos de arroz con 150 de pollo. Entonces, lo mismo. ¿Es necesaria para todo el mundo? Absolutamente no. O sea, ¿ayuda en muchos casos? Sí. O sea, y luego es lo que te digo. De cara al durante, a lo mejor en deporte de resistencia, si nos vamos a duraciones largas, sí es necesaria.
Aquí también tendríamos que matizar y darle también el que es amateur y el que es profesional, porque al final un amateur que sale en bicicleta 5 horas pero se para 1 hora a almorzar, tal vez no le haga falta ese suplemento. Entonces sí que cuanto más profesional es el deportista, incluso habría ya viendo la duración del deporte y tal, pero sí que habría que meter suplementación o sería más obligatorio meter algún tipo de suplemento y en el deportista amateur no tanto. Completamente. O sea, pero en esa persona de 5 horas que se para a almorzar, por ejemplo, ¿qué le harías beber durante las 5 horas? Agua solo. Pregunto yo. O O no, sea, o no, sí, depende de lo que haya bebido en el almuerzo. vale, por eso digo que es matizable incluso con las personas amateur. O sea, esto es una pregunta pues, eso, muy difícil de contestar en el que pues eso, es para mí individualizable con la gente con la que trabajamos. No recomiendo suplementación a todo el mundo. O sea, aunque colabore con una marca de suplementación, le recomiendo suplementación a quien creo que le puede ser útil esa suplementación. A quien no, pues no, eh, no lo hago. En ese sentido. De hecho, ahí siempre creo que lo que es la honradez y la honestidad es importante para cualquier profesional. Dicho esto, hemos hablado de geles. ¿Qué consejos darías para elegir un gel a la hora de elegir el gel? Primer punto, que guste. O sea, más que nada porque si no te gusta, no te vas a tomar. Entonces, antes que cualquier marca, que cualquier composición, que cualquier cosa, creo que el que te guste es importante. Y luego ya nos fijamos en lo siguiente. O sea, la cantidad de carbohidrato que tiene, si aporta o no aporta sodio, qué textura prefieres. O sea, en ese sentido, si prefieres a lo mejor textura más gel, más densa o textura más acuosa. Yo personalmente veo, ¿no?, que dentro de lo que es el deporte a la gente le suele gustar más la textura acuosa porque le resulta más fácil de tomar únicamente y no tiene que tener la necesidad de tener acceso a agua para luego beber un poco. Entonces, eso. Pero punto número uno, que te guste. Bueno, tengo que decir que Miguel es deportista de resistencia, que algún gel ha probado, aunque se pare 1 hora a almorzar por ahí. No soy de los que para, ¿eh? O sea, en ese sentido soy bastante... prefiero hacerlo y después comer en casa, o sea, en ese sentido, que parar a almorzar. Aunque es cierto que, bueno, que cuando he salido con el grupo de aquí del pueblo y eso, sí se paro también, sin ningún problema, pero lo dicho, prefiero hacer la tirada entera y sí, he probado muchos geles. O sea, más que nada porque al final intento, ¿no?, que lo que suelo recomendar en consulta, haberlo probado yo primero. O sea, para saber más o menos, pues, eso, cómo es, textura, sabor, todo. Sería interesante probar algún gel similar a los que hay en la misma competición. Es decir, si utiliza una marca determinada la competición, tú buscar algo similar o el mismo gel, Eso por muchas ejemplo. veces Eso muchas veces el problema es que a veces no dispones de esa información hasta poco tiempo antes de la competición en ello. Pues, por ejemplo, yo que sé, Ironman ahora, la franquicia Ironman ha empezado a trabajar con los geles tipo, o con la marca Maurten. Entonces, pues oye, gente que va a hacer Ironman, pues te lo puedes plantear, ¿no? El decir, oye, pues a lo mejor utiliza estos de vez en cuando para ver más o menos si toleras bien, si no toleras. Luego también tienes que ver muchas veces el cuánto cuesta. O sea, al final, justamente esta marca de geles es bastante cara. Entonces, oye, no todo el mundo puede permitirse tomarse 5 geles que le valen 3 euros y algo cada gel en eso. Entonces, eh, sí, pero no. O sea, al final sí que sería útil poder tener acceso o saber que te sientan bien en un momento dado, aunque, oye, tú lleves los tuyos y si te pasa cualquier cosa tengas la capacidad de poder utilizarlos. O sea, en ese sentido. Por eso es que la verdad es que no soy tajante en este sentido, pero porque
creo que al final es eso. Pues va a depender también un poco del poder adquisitivo con quien trabajes. O sea, a lo mejor gasta geles que le cuestan €1,20, €1,50, simplemente pues porque no tiene la capacidad de gastarse 3 € y pico por gel en ese sentido. Entonces, eso, y que luego a veces la información de cara a las carreras pues la tienes relativamente tarde. O sea, y no dispones de saber qué tipos de geles se van a utilizar en carrera, pero sí, podría ser útil lo que comentes. Claro que podría ser útil el probarlos de vez en cuando para ver realmente cómo sientan y que gusten, que es lo que te digo. O sea, por al final, si tienes una persona, por ejemplo, que no le gusta ese tipo de gel, sí o sí tienes que cuadrar con el gel que le guste en ese sentido. Entonces, lo mismo, o sea, intentar adaptarte al deportista que tienes delante. ¿Deberían de contemplarse la suplementación con algún tipo de micronutriente? Yo aquí creo que bajo analítica. O sea, casi todos. O sea, más que nada porque lo que son minerales, si hay analítica y hay déficit, se suplementa. Si no suplementar porque sí, no lo veo. De cara a vitaminas, pues bien, vitamina D, suplementar porque sí, no. O sea, si hay analítica, digamos que hay un déficit, pues bueno, suplementar. Otras vitaminas, si al final le hacemos una nutrición relativamente equilibrada, variada, hay bastante aporte vegetal, aporte de frutas, hay alimentos con B12, no creo que sea tampoco necesario. Entonces, dentro de lo que son los micronutrientes, para suplementarlos quizá, pues, oye, mejor con analítica. ¿Y el tema de sales y demás? El durante, o sea, al final sí que se sabe que el sodio es un poco el electrolito, ¿no? El ion predominante dentro del sudor, y se pierde en una proporción pues, alta en ese sentido, ¿no? Entonces, el consumo de un poco de sodio durante el ejercicio, aquí ya no me iría en el día a día, sino que sería el durante, es importante. Pero bueno, al final lo mismo en el día a día, un consumo de sodio normal con un aporte de sal lógico, es suficiente como para cubrir requerimientos. Y en el durante, pues lo mismo, tener en cuenta por mi parte únicamente el sodio y quizá a lo mejor en larga duración podríamos valorar un poco también el potasio como tal. Ahora una pregunta que no te vas a esperar. ¿Agua de mar, sí o no? Depende. Si no tengo acceso a poder meter sodio de otra forma, sí. Si tengo acceso a poder meter sodio de otra forma, prefiero meterlo de otra forma. Salió bien, ¿eh? No, eso. Al final, es agua de mar porque sí, no lo veo. Si no tengo acceso a poder meter sodio de otra forma, o a lo mejor en deportistas que el requerimiento de sodio puede ser un poco más alto y pues, no toleran bien el meterles más sodio dentro de una bebida o más sodio en estos. A lo mejor puede ser útil, pero lo dicho, si no, creo que se puede aportar de otra forma, perfectamente. Habría que comprobar la cantidad de sodio que tiene esa agua de mar. Ahí está. Bueno, he dicho que eras deportista de resistencia. ¿Te ha traído algún beneficio esto en consulta para tratar a los clientes? A veces un poco el saber qué sensaciones tiene ese deportista en cierto momento es importante como para poder pautar algo, ¿no? En ese sentido, a veces la teoría es muy chula, muy bonita, pero cuando lo llevas a la práctica a veces no se puede llevar en ese sentido por eso, ¿no? Pues porque el contexto es diferente, porque hay momentos en los que no se puede materialmente, pues por lo que sea. Entonces, el haber desempeñado algún tipo de deporte de resistencia, pues sí, es un poco, yo creo que es útil para saber eso, ¿no? Pues al final que si vas a 175 pulsaciones, pues si no, te tienes que comer una barrita. Pues va a ser que no. O sea, va a ser que a 175 pulsaciones comerte una barrita es bastante difícil. O sea, imagínate, no tengo ni saliva en la boca. O sea, tengo un sabor a sangre que no puedo. O sea, entonces, creo que al final eso también es un poco útil. También creo, ¿no? Que no es necesario obligatoriamente haber practicado ese deporte para poder trabajar con ese tipo de deportistas. O sea, creo que pues lo mismo, simplemente con el propio interés del profesional por ver más o menos qué pasa dentro de ese ejercicio o qué pasa dentro de ese deporte
cuáles son los tiempos, cuál es un poco la cultura de ese deporte o qué se suele hacer en eso, pues, perfectamente se puede trabajar con cualquier tipo de deportistas sin haber practicado ese deporte. Pero si lo haces, pues bueno, en algunos momentos dados te puedes plantear algunas cosas. Ahora, mientras estabas respondiendo, me he acordado de una cosa que hizo Carlos, que era probar cómo sabían los geles. No sé si te acuerdas que sacó un vídeo que está cómo intentaba la gente abrir el gel y no sabía y no sabían cómo. Y eso te lo da la propia experiencia. Sí, de hecho, yo hice un vídeo con Carlos que analizamos digamos, 25 tipos de geles, o sea, para ver diferentes texturas, para ver más o menos, pues eso, vimos qué cantidad de carbohidrato tenía cada uno, cuando lo abrías, qué pasaba, hicimos eso y al final es útil, ¿eh? O sea, pues yo creo que cuando se pautan algunas cosas es necesario, oye, haberlo probado y ver que la apertura es buena, que pues eso, que el tamaño, que todo en general es lo óptimo. Nada, creo que hemos contemplado casi todo lo que engloba el deporte de resistencia. ¿Te gustaría añadir alguna cosita más? La verdad es que yo creo que también. O sea, hemos hablado de casi todo, así que la verdad es que así a bote pronto no se me ocurre nada más que tengamos que añadir. Y a nivel de población general, ¿un consejo que te gustaría compartir con ellos? Me da igual el ámbito, me da igual que sea descanso, que sea emocional, con lo que quieras compartir. A nivel de población general y yo creo que incluso deportistas. Voy a hablar del tema de la nutrición, que es lo que me compete, ¿no? Es que se haga lo mejor posible el mayor tiempo posible y que no creo que haya ningún problema por comerte un helado un día. O sea, hablando de helado, puedes meter cualquier otro producto procesado. Creo que nos estamos yendo hacia un extremo en el que se simplifica en exceso el mensaje. Al final el mensaje que llega a esa población general es como esto es bueno, esto es malo. O incluso hay gente, ¿no?, que va con un móvil viendo en un supermercado si eso se lo puede comer o no se lo puede comer. Dices, creo que al final no es necesario analizar una naranja para saber que es buena. O sea, en ese sentido, entonces creo que a nivel nutrición se está simplificando el exceso del mensaje. Entonces, creo que al final el contexto en el que vivimos es completamente distinto al que había hace miles de años, en el que no había acceso a tener un Mercadona debajo de casa. Digo Mercadona porque al final es útil, ¿no? En el sentido de que es el más común, pero podría ser cualquier supermercado, no estoy haciendo publicidad de ninguno. Al final tenemos acceso a poder comer en cualquier momento, lo que queramos y tal. Entonces, al final creo que a nivel de nutrición el mensaje que debería calar es ese, ¿no? El de, oye, hacerlo lo mejor posible el mayor tiempo posible y por favor, haz algo de ejercicio físico, ya que es imprescindible para el mantenimiento de la salud. O sea, no creo que la nutrición únicamente consiga el mantenimiento de la salud si no va asociada a una base de ejercicio. Y menos mal que no comemos como antes, que muchos morían antes de comer el alimento. Así es. Nada, siempre pregunto al final de la entrevista que me recomienden un libro y una persona para venir al podcast. Libro, mira, es triste, la verdad, o sea, para mí, pero llevo mucho tiempo sin leer prácticamente nada que no tenga que ver con nutrición en ello. O sea, yo creo que incluso he llegado a generar una obsesión, ¿no?, con la nutrición. Entonces, hace mucho tiempo, a lo mejor que no leo cosas diferentes a la nutrición y debería de aprender a desconectar en ese sentido. Así que voy a cambiar la palabra y te voy a decir, recomiéndame un libro que debería de leerme, que no tenga que ver con nutrición. Y a nivel de persona para el podcast, te recomiendo, no sé si lo has entrevistado ya, pero a mi gran amigo Miguel Ángel Florido, a Más Nutrición. Creo que es una de las personas más coherentes dentro de este campo de la nutrición. Y bueno, muchas veces cuando se le hacen podcast dice consejos
muy, muy útiles de cara tanto a profesionales como a personas en general. Estoy en negociaciones con él. No me, no me quiere hacer caso, pobre. A ver si escucha este podcast y por lo menos te escucha a ti y se viene por ese motivo. Esperemos. En cuanto al libro, te puedes pasar por mi Instagram. Tengo bastantes libros que recomiendo. Toda la semana recomiendo uno. Y el último en especial me ha gustado mucho. Se llama el libro ¿A quién vamos a dejar morir? Habla sobre todo el sistema público de sanidad. Lo desgrana punto por punto y dice los pros, los contras y cómo se podría mejorar. Pues mira, va a ser el que me lea, el primero que me lea estas vacaciones. Ya digo que al final en 2 semanitas que quiero tener de parón, quiero de verdad apagar móvil, ordenador, plataformas, todo. Y únicamente pues eso, leer, disfrutar de los míos y tener tiempo para no hacer nada. Nada, pues cuéntanos por dónde te puede encontrar la gente por redes sociales y demás. Pues la única red social que tengo es Instagram, que es leben_nutrición_deportiva. Y Twitter tengo, pero únicamente lo utilizo para seguir investigadores, para ver un poco lo que publican y eso. No publico nada, con lo cual no es útil seguirme aquí. Y luego, pues en la web también me pueden encontrar. Hay formulario de contacto y ver un poco también formas de trabajo y todo. Y es la única plataforma que tengo a nivel de redes es Instagram. Nada, Miguel, muchísimas gracias por este ratito que me has hecho disfrutar aquí y contándonos muchas cositas interesantes y espero que nos podamos reunir pronto. Muchísimas gracias a ti, Oscar, y de verdad, también tengo ganas de verte y echar un café que tenemos ahí pendiente. Bueno, hasta luego. Un abrazo.